vamos a proceder a continuar con nuestro programa y vamos a aperturar lo que viene a ser la última mesa, la mesa número 6, dentro de la cual se va a desarrollar la ponencia magistral sobre contratación pública. Esta va a estar dirigida por el doctor Ricardo Gandolfo Cortés, quien abordará una breve historia de la ley 26850 y el arbitraje como medio de solución de controversias en la contratación pública. El doctor Ricardo Gandolfo Cortés es abogado por la Pontificia Universidad Católica, PUC, es especialista en contrataciones del Estado y como tal ha intervenido en la mayoría de los anteproyectos de las leyes y reglamentos que se han aprobado sobre la materia. En 1996 elaboró el texto de la primera ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Es creador de Consucode, de los comités especiales y del arbitraje como mecanismo obligatorio de solución de controversias. Al año siguiente participó en la redacción del que sería el primer reglamento de la misma ley. En 1998 fue contratado como experto internacional por el Acuerdo de Cartagena en representación del Perú para el desarrollo del estudio sobre adquisiciones y contrataciones del sector público. Ha elaborado estudios e investigaciones para organismos internacionales e institucionales multilaterales de crédito. Es catedrático además de maestrías en la UPC y en la UNI. Y finalmente es árbitro inscrito en los registros de la Cámara de Comercio de Lima, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUC, en el registro de árbitros del OCE, en AmCham y en el Colegio de Ingenieros. Estimado doctor Gandolfo, le damos la bienvenida, queremos expresarle nuestro profundo respeto, es un honor contar con su participación en este evento dirigido por el CAE. Le cedo el uso de la palabra, estimado doctor. Muchísimas gracias, Diana. Mis primeras palabras son para felicitar al Círculo de Arbitraje del Estado, a su director, Jorge Abel Ruiz Bautista, por este 5º aniversario y desearles naturalmente muchísimos años más. Vamos a conversar de la ley 26850 y del arbitraje en la contratación pública, que es el tema que ha convocado este Congreso y que está convocando naturalmente a una serie de eventos conmemorativos. Pero para hacer la historia tenemos que remontarnos a 1982, hace 40 años, cuando fue promulgada la Ley de Consultoría 23554, siendo presidente de la República el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que estaba en su segundo periodo de gobierno. Esa ley 23554 fue una ley promotora de la industria nacional, pionera también en muchos aspectos, que a su manera revolucionó el universo de las adjudicaciones. Por ejemplo, al evaluar solo la parte técnica de las propuestas y establecer un orden de méritos a efectos de abrirle la oferta económica solo al postor que quedaba en primer lugar. Solo si no se llegaba a acuerdo con él, se pasaba al segundo, y así sucesivamente. Si no se llegaba a acuerdo con ninguno, se declaraba desierto el proceso y se volvía a convocar uno nuevo. Esa ley no pudo entrar en vigencia inmediatamente, porque según su propio texto, requería de un reglamento que la regule, que no se aprobó en el plazo previsto por ella misma, sino que tardó nada menos que 5 años en aprobarse. En efecto, recién en 1987, siendo presidente de la República, el doctor Alan García Pérez, en su primer periodo, se aprobó lo que vendría a ser el Reglamento General de las Actividades de Consultoría, REGAC, cuyo nombre yo le puse
y cuya última versión tuve el honor de revisar, corregir algunos artículos y redactar otros nuevos sobre la base de un proyecto que había sido difundido con anterioridad, que recogía la esencia de un texto elaborado por distinguidos ingenieros, fundadores de la antigua Asociación Peruana de Ingeniería de Consulta, APIC, predecesora de la actual Asociación Peruana de Consultoría, de la que yo formo parte. Para esa labor fui convocado al Ministerio de Economía y Finanzas, que quedaba en el antiguo local de la avenida Abancay, por un compañero de la Universidad Católica, el doctor Víctor Larrea, que por entonces era secretario de Hacienda. Demoré varias semanas yendo todas las tardes a una oficina especialmente habilitada, contigua a la del ministro, a leer y examinar diversas sugerencias y opiniones de múltiples sectores, gremios, municipalidades, colegios profesionales, universidades, entidades, contratistas, proveedores y público en general, desechando algunas e incorporando otras al documento que se iba redibujando en una tarea ardua en un tiempo en el que no habían computadoras ni procesadores que la hubieran aliviado en forma considerable. Ese antecedente, sin embargo, me sirvió como carta de presentación para ser convocado 10 años después por el Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, Consulcop, que presidía el doctor Miguel Pin Torres, para elaborar el proyecto de lo que sería la primera ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Nombre que esta vez yo no le puse y que después se apocopó para quedar con el que tiene hasta ahora, que ciertamente me gusta más. Para que se concrete ese encargo, jugó un importante rol el doctor Arturo Delgado, quien había hecho conmigo sus primeras prácticas y sus primeras armas en el derecho, que recomendó mi contratación y que fue el principal promotor de la norma. Fue así que de la noche a la mañana, siendo presidente de la República el ingeniero Alberto Fujimori en su segundo periodo, me encontré elaborando ya no en una oficina del sector público, sino en mi propio despacho, al mejor estilo del trabajo remoto que se popularizaría muchos años después, el borrador de la norma que hasta la actualidad regula de alguna manera las contrataciones públicas. En realidad, yo iba periódicamente al Consulcop a reunirme con el doctor Pin, con Arturo, con Juan Vargas de Cela y con otras autoridades, a recoger comentarios y a introducir los ajustes que se estimaban pertinentes. Los avances tecnológicos contribuyeron en esta oportunidad a aligerar la redacción de esta norma, que fue finalmente promulgada el 30 de julio y publicada el 3 de agosto de 1997, hace exactamente 25 años. Hasta entonces, la contratación pública estaba dividida y diseminada en varios reglamentos, varios organismos
y varios tribunales administrativos. La idea era unificar normas y crear una sola legislación aplicable a todos los procesos como parte de la simplificación administrativa y con el fin de hacer más ágil y menos complicada la labor de los funcionarios públicos que debían lidiar con normas dispersas y en ocasiones hasta contradictorias. Se unificó el Consulcop con el Consejo Superior Nacional de Consultoría, CONASUCO, y se unificaron también el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, RULCOP, con el REGAC y con el Reglamento Único de Adquisiciones, que se ocupaba, como recordarán algunos, de los contratos de bienes y servicios en general. En materia de solución de controversias, yo ya tenía más de 15 años viendo contratos de toda índole y había podido advertir que los problemas que se generaban en aquellos contratos financiados con créditos procedentes del exterior y que tenían cláusulas arbitrales les permitían resolverse, que sus problemas se resuelvan de manera muy rápida y eficaz. En cambio, los contratos financiados con fondos del Tesoro no tenían esas cláusulas y por tanto solo una vez agotada la vía administrativa ante sus respectivos tribunales, quedaba expedita la vía judicial para aquel valiente que se animaba a transitar por ella, pues la carga procesal desde entonces ya era muy grande y los juicios se extendían demasiado, como lamentablemente se siguen extendiendo hasta hoy. Colocado en la encrucijada, opté por el arbitraje y lo propuse como medio de solución de controversias de aquellas que surjan en la contratación pública. En realidad, la posibilidad siempre existió, pero las entidades no la admitían. Los funcionarios no se atrevían a insinuarla, pues tenían la absoluta seguridad de que sus órganos de control les iniciarían el consabido proceso de determinación de responsabilidades, los involucrarían en las investigaciones posteriores y en el inevitable juicio que acabaría con los escasos recursos que hubieran podido ahorrar para su vejez. Solo había arbitraje cuando un convenio de préstamo así lo exigía, pues de lo contrario no había financiamiento y por lo tanto no había contrato. Fui consciente de que se trató de otra propuesta revolucionaria y que no existía en ningún otro país. Posteriormente, es verdad, se ha reproducido en otras legislaciones con algunas variantes. Estaba convencido, sin embargo, como lo sigo estando, que el arbitraje es la manera más rápida y eficaz de resolver las controversias y que siendo facultativo, solo por el temor a una absurda práctica, no se aplicaba para los contratos que el Estado suscribía con los particulares que le prestaban servicios, le proveían bienes y suministros o le ejecutaban sus obras. Por tanto, había que encontrar otras vías para introducirlo en la contratación pública. Jorge Santisteban de Noriega, primer defensor del pueblo y distinguido árbitro, fue el primero en sostener que la ley no impuso el arbitraje, a propósito de la libre voluntad de las partes, que es el principio que lo sustenta y que se respetó en todo momento.
sino que optó por esta forma de solucionar las discrepancias de la misma manera, agrego yo, que los convenios internacionales incorporan cláusulas arbitrales dentro de los proyectos que financian para que cada postor decida si participa o no en el procedimiento de selección que se convoca bajo su imperio, como si se tratase de un contrato de adhesión. Si quiere, entra, si no, no entra. Hubiera sido inconcebible que a través del arbitraje se solucionen los conflictos que se deriven de contratos financiados con créditos procedentes del exterior y el mismo sistema esté vetado en una norma moderna y unificadora para resolver las controversias que se deriven de contratos financiados con fondos procedentes del presupuesto general de la República. Hubiera sido totalmente inequitativo, arbitrario e injusto. En 1998, o sea, al año siguiente, se aprobó el reglamento de la Ley 26850, en cuya redacción también participé, esta vez con otros especialistas, y ese mismo año entró en vigencia el nuevo modelo que revolucionó la contratación pública en el Perú y que se ha mantenido en sus líneas maestras a lo largo del tiempo, a pesar de las nuevas disposiciones que se han dictado y de las sucesivas modificaciones que se han incorporado con el propósito de enriquecer su texto, objetivo que no siempre se ha alcanzado, pero que confío en que siempre ha inspirado esos cambios. Así, entre avances y retrocesos, hemos llegado al año 2022 y conmemoramos, sin duda que con satisfacción, los 25 años de la promulgación de la Ley 26850 y de la incorporación del arbitraje en la contratación pública, norma pionera en el mundo que incrementó el número de arbitrajes en nuestro país hasta colocarlo a la vanguardia de todos y convertirnos en sede obligada de múltiples procesos y eventos. Nuestra ley es permanentemente analizada y estudiada por muchos expertos internacionales que quieren llevársela y cuya historia, a la que estoy estrechamente unido, he resumido para ustedes esta noche. No quisiera terminar sin hacer una brevísima referencia a un tema particularmente sensible, que es el siguiente: el peligro que trae consigo esta propuesta que se discute en algunos pasillos, en algunos eventos y que probablemente ahora también se ha discutido sobre una nueva ley de contrataciones del Estado. Yo quiero permitirme abusar de su confianza y decirles lo que pienso sobre ese particular. Fíjense ustedes, en la Constitución Política del Perú se estipula que los conflictos derivados de los contratos solo se resuelven en la vía arbitral o en la vía judicial, según los mecanismos de protección previstos en el mismo contrato o contemplados en la ley. También se consagra en la Constitución la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, destacándose que no existe ni puede existir jurisdicción alguna independiente de ella, con excepción de la militar y la arbitral. ¿Creen por ventura que una nueva constitución
va a repetir esos preceptos tan claros y significativos que han permitido consolidar el arbitraje en el Perú como una jurisdicción independiente? No seamos ingenuos. Eso nunca va a suceder. Algunos constitucionalistas incluso han sostenido que crear una jurisdicción arbitral ha sido un exceso de la Constitución. Pues bien, si así vienen los dados, pues no hay que arriesgar lo que se tiene. Nos quedamos con la Constitución que tenemos y bienvenidos los cambios que puedan hacerse, ampliamente meditados y discutidos, pero sin tocar el arbitraje. En la Ley de Contrataciones del Estado, cuya primera versión tuve el alto honor de elaborar y que fue promulgada, como acabamos de ver, en 1997, se estipula que el arbitraje es el medio definitivo de solución de las controversias que se susciten bajo su imperio. También se pueden solucionar mediante la conciliación, pero pese a todo el esfuerzo normativo que se ha desplegado con ese propósito en los últimos años, todavía es un objetivo que está lejos de concretarse. Esta disposición, como hemos dicho, es pionera y revolucionaria, y esta disposición de incorporar estos mecanismos alternativos se ha mantenido durante un cuarto de siglo. ¿Creen por ventura que una nueva ley de contrataciones del Estado o una nueva ley de arbitraje en contrataciones del Estado va a repetir estos preceptos tan claros y significativos que han permitido consolidar el arbitraje en el Perú y que por sobre todo han permitido la solución rápida y eficaz de toda clase de conflictos, en la mayoría de los casos, sin paralizar obras y proyectos? No seamos ingenuos. Eso tampoco va a suceder nunca. Los enemigos de estos mecanismos alternativos van a estar de plácemes. Con no considerar ninguna referencia al arbitraje habrán logrado el fin que persiguen desde hace un cuarto de siglo. Solo para regresar esta clase de litigios a la competencia del Poder Judicial y condenar así a quienes tengan alguna reclamación que formular. Y si por casualidad se les escapa alguna referencia a la conciliación, al arbitraje, a la Junta de Resolución de Disputas, y se filtra algún inocente proyecto destinado a crear una ley especial para la contratación pública, como han propuesto algunos distinguidos colegas, ahí estarán los parlamentarios, alentados por quienes encuentran en el arbitraje obstáculos para sus torvos intereses, prestos para cortarle las alas y para ampararse en estudios de dudosa seriedad que sustenten la necesidad de proscribir esta forma de dirimir las discrepancias. Entonces, ahora sí, habremos sepultado el arbitraje. Lo que no pudieron hacer hasta ahora sus enemigos, lo harán sus defensores. Por favor, señores, no cometamos ese gravísimo error. Y con esas palabras y con ese llamado, termino esta intervención y les deseo el mayor de los éxitos al CAE y a Jorge Abel Ruiz Bautista. Muchas gracias por la invitación. Un placer de estar con ustedes. Doctor, muchísimas gracias por su excelente ponencia y todo ese recorrido desde el inicio de la ley de contratación que nos ha podido compartir el día de hoy. Doctor, tengo una pregunta que no sé si por favor puede usted responder. Con todo gusto, claro que sí. Correcto. Consultan, doctor, en específico dirigido a usted, lo siguiente. ¿Qué propuestas se deben plantear para poder fortalecer o proteger más el arbitraje? Fíjense, yo lo que pienso, y le digo con una experiencia de más de 40 años, es que la mejor propuesta es aquella que no se hace. Al arbitraje, fíjense ustedes, hace un cuarto de siglo, sacamos las reclamaciones en materia de contratación pública
del Poder Judicial y las llevamos al arbitraje. ¿Para qué las llevamos al arbitraje? Las llevamos para que se solucionen más rápido, de una manera más rápida y eficaz. ¿Y sobre la base de qué? De la desregularización. La primera ley de arbitraje, señores, tuvo un solo artículo, ni siquiera un artículo, porque ya vemos si alguien lo dijo en uno de estos eventos, creo que ayer en este mismo Congreso del CAE, que tenemos una ley o un artículo 45, 46 en la ley, pero que tiene tantos incisos que parece una ley el propio artículo, ¿no es verdad? Entonces, no, la primera ley ni siquiera tenía un artículo, tenía un solo inciso que derivaba todas las discrepancias al arbitraje que se regulaba por la ley de arbitraje y punto. Porque el arbitraje en esencia es la desregularización. O sea, el Poder Judicial está sobrecargado de normas, es la regularización por excelencia. Entonces, cuando sacamos estas discrepancias del Poder Judicial y las llevamos al arbitraje, era porque no había normas, no había regulación, era muy rápido todo, muy fluido. Pero con el paso de estos 25 años hemos terminado regularizando tanto, sobreregularizando el arbitraje, que al final no se diferencia casi ya del Poder Judicial. Entonces lo que hay que hacer es dejarlo libre. Hemos creado especialidades para los árbitros, hemos creado una serie de cosas, y si usted me permite decirle, lo del Registro Nacional de Árbitros es lamentable, es de llorar. Hace un poco más de un año, yo mismo he tenido que pelearme en Palacio de Gobierno para que salga un decreto que no era finalmente la salvación del mundo, pero por lo menos para darle algo de aire a ese Registro Nacional de Árbitros que se moría y languidecía. Los enemigos del arbitraje también estaban de plácemes, porque no iban a matar el arbitraje sacando una norma de derogues el arbitraje, iban a matar el arbitraje porque las entidades públicas ya no tenían árbitros a quien designar porque habían quedado solo 30 personas en el Registro Nacional de Árbitros. Entonces, como la ley ordena que el árbitro, y lo ordena bien, está bien que sea así, el árbitro que designan las entidades debe ser el Registro Nacional de Árbitros del OCE, muy bien, pero el Registro Nacional de Árbitros del OCE debe ser enriquecido y no empobrecido, debe ser abierto y no cerrado, deben estar los mejores profesionales. Hay que invitar a la gente, no hay que crear obstáculos para que entren ahí. Ahora hemos creado exámenes y la otra vez alguien me decía, no, para los árbitros experimentados el examen va a ser muy sencillo, va a ser la resolución que resuelva un caso teórico. Oye, por favor, le dije, ¿cómo le vas a pedir a un árbitro que se pasa la vida resolviendo casos prácticos, concretos, reales, que resuelva un caso teórico? Por favor, ahí tienes sus laudos que están colgados en el SEACE, ahí tienes todo. Invita a los profesionales más destacados para que ingresen al registro. Eso es lo que hay que hacer, abrir el registro, no cerrarlo. Y esas cosas, hay una serie de medidas que se pueden tomar, pero las principales son dejar de crear obstáculos. ¿Cómo que crear especialidades, esas cosas? Cosas absurdas. Al árbitro hay que buscar la gente seria, la gente honesta y la gente que esté dispuesta a actuar y a hacer justicia. Nada más. Muchísimas gracias, doctor, por su acorde y fundamentada respuesta. Creo que en ese sentido usted concuerda con la doctora Carolina, que también estaba mencionando este punto sobre el Registro Nacional de Árbitros. Nuevamente, de parte del CAE y de parte de todos los participantes de la noche, le agradecemos profundamente el tiempo que se ha tomado para poder darnos esta ponencia magistral desde los inicios de la ley de contrataciones hasta, bueno, un desarrollo hasta la actualidad. Nuevamente, lo invitaremos para futuras ponencias y esperamos contar con su valiosa participación, estimado doctor Gandolfo Cortés. Muchísimas gracias. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Correcto. En todo caso, de esta manera, estimados participantes, estamos dando por concluido el segundo día de nuestro quinto Congreso de Contratación Pública y Arbitraje. No sin antes invitarlos a todos
a poder seguir compartiendo estas transmisiones con sus conocidos y poder seguir difundiendo lo que es la información sobre el arbitraje y la contratación pública. Asimismo, los invitamos a visitar la biblioteca de nuestro estimado doctor Mario Castillo Freire para poder revisar el nuevo libro que ha salido recientemente dentro de lo que viene a ser el arbitraje, cuarto congreso de contratación pública y arbitraje en homenaje al doctor Hugo Sologuren. Este es el nuevo libro que se ha lanzado en el volumen ya 104 y de todas maneras les reiteramos nuestra invitación para poder seguir asistiendo el día de mañana y que nos acompañen a lo que viene a ser el tercer día del Congreso, que seguirá contando con la participación de grandes profesionales, quienes estarán a cargo de informar sobre temas coyunturales y debatir temas controversiales sobre el mundo de la contratación pública y el arbitraje. Muchísimas gracias a los ponentes y expositores de hoy. Con eso damos por concluida la noche. Muchas gracias y buenas noches con todos.